Bien, en esta tarde quisiera llevaros al libro de Job, o al capítulo anterior al que leyó Milton, bueno, el libro anterior al que leyó Milton, perdón. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 42. Me confundiendo el Salmo 1 con el 121. Bueno, por un ciento y pico. Leo el libro de Job, capítulo 42, y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Y creo que la reflexión inicial, las alabanzas, y lo que ahora vamos a meditar, creo que está preparado por el Señor, porque veréis que hay una unión en el contenido en todo. Aconteció, leo Job 42, 7. Aconteció que después que habló Yahvé, Jehová, estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Palabras bien duras, Tela marinera con estas palabras. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, significa paloma, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos, cosa que no tenían derecho, más que heredaba el hombre. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Quisiera pensar los minutos que tenemos en 3 aspectos diferentes, en 3 cosas que me han llamado la atención. En primer lugar, el fin no justifica los medios. Hoy tú plantéate el objetivo y búscalo, consíguelo. El fin no justifica los medios. Dice en el capítulo 2, fijaros, versículo 11 de este libro, dice que 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar. Hicieron un esfuerzo, renunciaron a cosas, no había la facilidad de transporte como hoy tenemos, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Óigame, gloria a Dios por corazones así, ¿verdad? Estar de acuerdo, no es labor solitaria, sino labor en conjunto. Actuaron, desde luego, con un corazón, con una nobleza que creo que es un ejemplo para nosotros en este sentido. Querer consolar y condolerse. Me gusta mucho este matiz. Condolerse es dolerse igual que el otro, no es solamente el Señor te bendiga. No es yo me pongo en tu piel y quiero pensar, sufrir como tú. Y eso no es, hermanos, 2 minutos, eso lleva una amistad, lleva una relación. Pero la forma que usaron no fue la correcta.
Nuestro texto nos lo dice muy claro. A él atenderé para que no trataros afrentosamente porque no habéis hablado de mí con rectitud. Y sabemos que los tres amigos de Job se sabían la versión 1960, la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizada. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Aunque lo digo un poco irónicamente, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado en cómo usamos la palabra, aunque creamos que lo estamos haciendo bien. Porque los tres amigos creían que lo estaban haciendo bien, pero estaban afrentando a Dios. Estas son palabras mayúsculas, son palabras serias. Nunca demos un texto, nunca demos una palabra sin antes haber orado. Y habiendo orado, démosla con muchísimo cuidado. Y jamás la demos desde una posición de autoridad. Es que tú recuerdas lo que dice la palabra, tienes que creer. Puede ser una posición de soberbia. Yo lo que tengo que hacer es condolerme con el otro y pedir al Señor que me dé sabiduría. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda epístola, en el capítulo 1 y versículo 20, dice: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Con lo que me cuesta a mí entender lo que Dios quiere muchas veces para mi vida, como para saber lo que Dios a veces quiere para el de al lado. Y por supuesto que uno puede tener buenas ideas, pero cuidado cómo usamos la palabra. Vinieron, decía nuestro texto de 2:11, para condolerse con él, de él, y para consolarle. ¿Sabéis? El fin no justifica los medios, como digo. El noble deseo de condolerse con él, de estar con él, no justificó la dureza de sus razonamientos, no justificó la torpeza de sus argumentos. Y eran argumentos, permitidme la expresión, perfectos, pero perfectamente alejados del sentir de Dios. Cuidado cuando a veces, en vez de usar la palabra como bálsamo, usamos la palabra como castigo. Cuidado cuando usamos la palabra, repito, como bálsamo. En vez de usarla como bálsamo, la usamos como castigo. Pidamos al Señor que haya temor y temblor en nosotros cuando queremos consolar, cuando queremos animar o cuando queremos llamar la atención a otros. Y a veces vamos creyéndonos que lo sabemos todo, y no es que no sepamos nada, es que demostramos ignorancia. Perdón, es que tratamos afrentosamente. Nuestras acciones tienen consecuencias en los que las reciben, pero también en lo que vamos a recibir de Dios. Porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si yo ahora voy con una crítica o si voy con un versículo a disparárselo al otro, Dios me va a pedir cuenta de eso. Y las palabras de este texto son muy elocuentes, afrentosamente. Fijémonos que no dice el Señor en este versículo 8, no me gustó lo que dijisteis, sino que habéis sido afrenta. No solamente no agradó a Dios, sino que encendió la ira de Dios. Queridos hermanos, cuando meditaba este texto, a mí me temblaba el corazón y pensaba en el versículo 8, la última parte. Imagínate que me presento, que nos presentamos delante de Dios y Dios nos dice, permitidme singularizar: Jonathan, no has hablado de mí con rectitud. Yo no sé a vosotros, a mí se me pone la cara colorada. Dice el apóstol que estas cosas están escritas como ejemplo a nosotros. Pero luego hay muchas cosas que imitar y hay muchas cosas que están para que no las imitemos.
o para que huyamos de ellas. Ahora bien, pidamos perdón a Dios si en algún momento, aún con buen corazón, quizá hemos dañado a otro, sabiéndolo o sin saberlo. Pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, como la tuvo de Elifaz y sus amigos. Porque Dios mostró misericordia con Elifaz y sus amigos. Y en esta noche yo no quiero salir de aquí con un complejo de culpabilidad o de fracaso, sino con un sentimiento que venga de Dios, de esperanza. Es tiempo de rehacer las cosas. Y tengamos, como no, dice, fueron, versículo 9, fueron los tres. Fueron Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamita, e hicieron como el Señor les dijo. Ahora llega el momento en el cual tienen que ir a Job y tragarse sus palabras. Tiene que ser un momento difícil, ¿no? ¿Sabes? Cuando tienes que ir delante de alguien y decir, aquel día no hablé bien contigo, o lo que te dije aquel día, con toda la dureza, toda la palabra, lo hice mal y tengo que pedirte perdón. Yo no sé a vosotros, a mí me cuesta pedir perdón a veces a las personas. Y más cuando creo que tengo la razón. Pero el Señor solamente atiende al corazón contrito y humillado. Tengamos un corazón humilde para, como aquellos tres hombres, pedir perdón cuando ofendemos, porque yo estoy seguro que el 99,9% de las veces ofendemos sin querer, ¿verdad? O permitidme, vamos a ponerlo en positivo, el 99,9% de las veces ofendemos con buen corazón. Pero con buen corazón, equivocado 100%. Y quitó el Señor la aflicción de Job. ¿Y qué más dice el versículo? Fijaros, cuando él hubo orado por sus amigos. Esta es una frase que creo que debe por lo menos hacernos temblar, o por lo menos impresionarnos, ¿no? Job está pasando las difíciles y le vienen aquellos tres amigos, tres prendas, ¿verdad? Y han venido en el peor momento de tu vida y en el peor momento de tu vida te vienen aquellos tres azotes. Pero el estado de Job no cambió hasta que él hubo orado por sus amigos. La prosperidad de Job viene a partir de este texto, no antes. Y Job no había hecho nada malo antes tampoco. Humanamente, quizá, aparte de la pérdida, ya no digo material, sino aparte de la pérdida de los seres queridos como los hijos, pérdida de un hijo es quizá de los peores dolores que puede tener una persona. Aparte de tener que aguantar incluso su esposa le dio un buen consejo, humanamente hablando, pero muy equivocado, ¿verdad? Maldice a Dios y muérete. Seguramente en un momento, ella no lo hizo, yo creo que por despecho, sino por desesperación, diciendo, es que, Job, la eutanasia es lo que te funciona en este momento. Lo peor yo creo que fue que aquellos amigos que venían a consolarle tuviesen esa actitud. Mirad, las mayores traiciones y disgustos de las personas que más amamos las sufriremos precisamente muchas veces en los momentos en los que estamos más débiles, como le pasó a Job. Porque si aquellos tres amigos les vienen con semejante discurso en un momento de bonanza, de tranquilidad, de gozo, de jiji, jaja, en la vida de Job, no pasa nada. Pero vinieron en un momento peor. Repito, las mayores traiciones y disgustos de las personas que más amamos, de los más cercanos a nosotros, los vamos a sufrir en momentos en los que estemos más débiles, anímicamente más caídos. Pablo dice en sus epístolas, todos me abandonaron, ¿verdad? ¿Sabes? Las traiciones las vamos a sufrir en momentos así. Recuerdo a José con sus hermanos. En el momento más débil, más frágil, cuando está desorientado, sus hermanos, ¿qué hacen? Lo venden. Y pienso en Jesús, en Getsemaní. En el momento en el que Él les dice a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte, ¿qué hacen los discípulos? Huyeron.
Esto dice la Escritura, que no solamente Pedro negó, sino que todos le negaron a Jesús. Las heridas quedarán siempre y podemos, como Job, usar el perdón para sanarlas o el rencor para seguir con ellas abiertas. Señor, ¿cómo voy yo a perdonar a estos tres con todo lo que me han dicho? ¿Cómo voy yo a perdonar a esta persona que me hizo esto, que me dijo lo otro, o que cayó, o que habló de mí a mis espaldas? A veces nos cuesta, no sé si a vosotros, o a lo mejor es a mí solo, mira tú, vete a saber. Pero el deseo de Job fue perdonar. Y lo que veo es que mis respuestas cambian mi futuro. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job cambió su futuro. Posiblemente hubiese sido sanado igual, no lo dudo, pero cambió al doble de mejor. Es curioso porque creo que en este versículo 10 descubro que los más necesitados de consuelo eran los tres amigos más que Job. Las personas que nos han hecho daño son las más necesitadas de consuelo. Esta actitud de Job, como digo, cambió su futuro. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó al doble todas las cosas que se habían sido de Job. Versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas. Había sido abandonado por todos. Cuando hay perdón, hay comunión. Porque nuestro corazón transformado atrae especialmente a los hermanos, atrae a los demás, especialmente a la familia de la fe. El apóstol Pablo a los Gálatas eran muy malos, a lo mejor esto no es para nosotros, pero bueno, yo lo veo, por si acaso. Dice el apóstol Pablo, según tengamos oportunidad, devolvámosla a cada uno. No sé, eso es vuestra versión. La mía dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Y terminamos casi. Un final feliz, versículos 11 al 17. No voy a releerlos por amor al tiempo. Un final feliz. ¿Quién de nosotros no quisiera un final feliz? Hoy leía de una hermana que contaba que su madre había muerto hace ya unos años y que había muerto de una forma muy tranquila, como ella siempre había pedido al Señor. Había muerto durmiendo. Mira que bien. A todos quizá a lo mejor nos gustaría dormir así, etcétera, morir así, ¿verdad? Pero el final feliz no es la forma en cómo morimos, sino cómo llegamos al final. Porque puedes haber sido, un personaje y morir durmiendo. Los finales felices pueden suceder cuando dejamos nuestra vida, como la de Job, en las manos de Dios. Y no significa que no vaya a haber problemas, pero enfrentarnos a la muerte con la tranquilidad de haber perdonado a todos y de haber pedido perdón a los demás, ese es el mejor feliz. Ese es el mejor final feliz. Dice el versículo 12 que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Cuando hubo perdonado, hay final, hay cambios en nuestra vida. Bendijo el postrer estado más que el primero. Dígame, ¿es que acaso en el primer estado no estaba forrado? A veces decimos, uy, si estuviéramos como antes. ¿Sabes? Cuando descansamos en el Señor, el siguiente estado es mucho mejor que el anterior. Aunque a veces tenemos que pasar periodos, años, como seguramente pasó Job, de crisis, de incomprensiones, de murmuraciones. Hermanos, no vivamos de recuerdos del pasado. Vivamos por fe ahora lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en nosotros. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Y Él ha prometido estar, no casi siempre, sino siempre con nosotros. Versículo 17 dice, murió Job, viejo y lleno de días. La nueva versión internacional castellana traduce, disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Me gustó mucho esta expresión, disfrutó de una larga vida. No solamente que vivió viejo. Hay viejos de 25 años y hay jóvenes de 90. Digamos así, Job fue un joven de 140 años después de su estado siguiente. Para Job, la ancianidad, la edad, no fue un problema. Una vida intensa no es la que pasa todo el día de fiestas o con una vida desahogada o una vida, digámoslo, económicamente resuelta o una vida de jiji, jaja. La vida intensa es la que disfruta de la presencia de Dios en las pruebas y a pesar de las pruebas. ¿Disfrutas de la vida que Dios te da? ¿Disfrutamos de la vida que Dios nos da? Lo dejo a vuestra consideración. Que el Señor os bendiga.